Tanto el gobierno como la oposición venezolana cometieron errores y aciertos en 2017. Ambos centraron sus agendas en la diatriba electoral de mantener y recuperar plazas de poder clave para lograr expandir sus fuerzas. El Partido Socialista Unido de Venezuela se atornilló en el poder al ganar 19 de las 23 gobernaciones y 308 de las 335 alcaldías del país. Analistas políticos aseguran que el instrumento del carnet de la patria fungió como un elemento de control social que sirvió para captar apoyos y canjear beneficios sociales a cambio de respaldo electoral en las zonas poblacionalmente más densas del país y que marcan el grueso de la población venezolana que vive en condiciones socioeconómicas precarias, marcadas por un 82% de familias, de las familias del país en pobreza general y un 52% en pobreza extrema, según un estudio de la ONG Encuesta sobre Condiciones de Vida en COVID. Por otro lado, la oposición se dinamitó y erosionó su poder de convocatoria hasta el punto de que la Mesa de la Unidad Democrática pasó a quedar autodisuelta de facto por la fractura interna que resquebrajó la cohesión y la coherencia en el accionar político de los partidos que integran la coalición disidente. Los hechos acaecidos demuestran que la oposición fue minimizada desde dos frentes: el institucional, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que disolvió la Asamblea Nacional y dejó a la oposición sin efectos vinculantes a las acciones legislativas que emprendió en el Parlamento para lograr un referendo revocatorio que también fue anulado y una declaratoria de presunto abandono de cargo contra el presidente Nicolás Maduro. Desde el frente electoral, el PSV sacó partido de las condiciones ventajosas del Consejo Nacional Electoral y dejó a la oposición con pocas representaciones territoriales en estados y municipios, según el politólogo Ricardo Ríos. A esto se le suma una Asamblea Nacional Constituyente que, a juicio de expertos, provocó la implosión de la MUT al colocarla entre la espada y la pared de legitimar y o reconocer los efectos de sus decisiones vía decretos, como las juramentaciones de gobernadores y alcaldes electos y la revalidación de las nóminas de aquellos partidos políticos que se abstuvieron de participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre, entre ellos Voluntad Popular y Primero Justicia, para evitar que sean ilegalizados por la propia ANC con su llamado suprapoder plenipotenciario, según así lo ha calificado el propio presidente de la República. El gobierno se enfrenta a un 2018 en el que se ve obligado a tratar de minimizar el descontento social que ha crecido por la escasez de alimentos y el alto costo de la vida en el país, lo cual podría pasarle factura en las venideras elecciones presidenciales si no cumple con las promesas sociales que garantizó mediante el carnet de la patria, argumenta el politólogo Gabriel Reyes. A la oposición se le avecina un 2018 con su mayor objetivo político: lograr un cambio de gobierno si triunfa en las elecciones presidenciales, si llega al poder, si llega al Palacio de Miraflores, para las cuales aún no tiene una estructura conformada, mientras que del otro lado el PSV ya afina sus piezas y ajusta sus mecanismos internos para darle la reelección a Nicolás Maduro. Hasta ahora, la MUT no ha reorganizado su maquinaria, sus partidos ni su agenda. Las alcabalas por las que deberá transitar la oposición pasan por decidir cómo escogerá a su candidato presidencial, así como forzar al gobierno a otorgarle concesiones en la negociación en República Dominicana, el llamado diálogo, para garantizar unas elecciones transparentes, el canal humanitario de medicinas y alimentos y la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional. Pero, sin duda, el mayor reto para ambos factores políticos será vencer la apatía. Para ambas fuerzas el mayor objetivo es, para el PSUV, recuperar los 7.505.338 votos que obtuvo en las presidenciales de 2013 y que le dieron la victoria, el poder y la presidencia a Maduro, pero bajó a 5.814.903 votos para las regionales de 2017, más de 2 millones de votos perdió en un plazo de 4 años. Y para la MUD, también el reto es reanimar su base electoral y reenganchar los 7.270.403 apoyos que tuvo en las elecciones presidenciales de 2013 para el entonces candidato Enrique Capriles. En 4 años bajó a 4.983.626 votos, poco más de 2 millones, casi 3 millones de
votos. El rechazo de la población hacia ambos factores políticos está marcado, sin duda, por un 53% de abstención electoral. El PSV solidificó su poder y la oposición tendrá una última carta en 2018, mientras que a lo largo de 2017 los enfrentamientos discursivos determinaron sus agendas, tanto del gobierno como de la oposición, y según los expertos, el PSV mostró uniformidad de acciones mientras que la MUT no cumplió las expectativas planteadas. Así, terminaron 2017 y se preparan para 2018 el chavismo y la oposición en medio de la crisis política, económica y social que vive Venezuela.